Bien, buenas noches a todos nuestros participantes que se encuentran conectados por Zoom y por nuestra página del Facebook del CQP. El día de hoy vamos a presentar el seminario Gestión de los requisitos de la norma internacional ISO 9001 y como ponente tenemos al licenciado Giancarlo Montenegro Medina, licenciado en Investigación Operativa con una especialización en Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 19011 por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con más de 10 años de experiencia, asimismo tiene una especialización en interpretación de la norma y estándares BAS B05-2017, brindada por la Business Alliance for Secure Commerce. Es consultor y auditor en normas internacionales e implementación de procesos de mejora continua y gestión por procesos a nivel industrial y de servicios. Ha liderado proyectos comprendiendo los retos y las oportunidades que existen en una gestión basada en el incremento de la productividad, la eliminación de desperdicios, la satisfacción total del cliente, el incremento de la seguridad, salud del personal y cuidado del medio ambiente. Antes de dar inicio, vamos a darle el pase a la vocal del Consejo Nacional 2019-20 para que dé unas palabras de bienvenida. Ahora sí, puede activar su audio. Buenas noches, licenciado Giancarlo Montenegro. Buenas noches, estimados colegas y público en general, tanto del Perú como en el extranjero, que nos siguen a través de nuestra página y el Facebook. Les damos la bienvenida a nombre del Colegio Químicos del Perú. En esta oportunidad, como reiteramos, que lo tenemos al exponente, el licenciado Giancarlo Montenegro, quien nos va a exponer sobre el tema de gestión de los requisitos de la ISO 9001. Agradecerle su tiempo y disposición. De igual manera, agradecer a la empresa Smart Consultores y asociados por el apoyo al colegio, por el desarrollo de estos seminarios virtuales. Doy pase a su presentación. Gracias. Bien, podemos comenzar entonces. A ver, vamos a darle. Ahora sí puedo activar su audio. Buenas noches con todos. Agradecer pues al Colegio Químico del Perú por brindarnos este espacio para poder transmitir señora Elisa Rodríguez, justamente por la invitación que nos brinda, ¿no? Para poder de alguna u otra manera pues compartir, como decíamos, conocimientos, experiencias, formas y maneras de poder justamente ver la gestión, ¿no? De los puntos o de los requisitos que tiene la norma internacional ISO 9001, que es la gestión de la calidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar en este tiempo, o en este pequeño espacio que tenemos, es justamente poder ver la interacción que tienen todos los puntos en mente, qué mejoras podríamos hacer, ¿no? Y qué manera justamente se complementan o la necesidad que tiene una... ¿no? Ok, uno es una norma que está basada justamente en lo que es la gestión de procesos, ¿no? Y esta gestión de procesos básicamente nos demuestra o se ejecuta a través de un ciclo de mejora continua, ¿no? Entonces lo que busca la norma ISO 9001 es justamente el tema de la mejora continua a través de un enfoque basado en una gestión por procesos. Una gestión por procesos y un enfoque también basado en lo que es la gestión de riesgos o el tema de riesgos, ¿ok? Entonces, bajo esta premisa, vamos a ver justamente el tema de la normativa enfocado en el ciclo de mejora continua o el ciclo de DEMI a través del ciclo del BHBA, ¿no? El ciclo de planificar, verificar, actuar y el hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a estar basados justamente en esta parte, en las interacciones que vamos a ver, justamente va a complementar todo esto. Entonces, para ver esta gestión por procesos, lo que nosotros vamos a necesitar conocer en una primera instancia, en un primer principio, justamente
es el core del negocio, de la organización. En este caso vamos a determinar justamente la misión, la visión y los valores a los cuales la organización está enfocado. Entonces, al tener justamente estos puntos ya definidos por la organización, donde se definen justamente la misión, visión y valores organizacionales, es el punto de partida donde vamos a comenzar a gestionar la ISO 9001. Como le comentaba, vamos a empezar justamente dentro de este ciclo de mejora continua, ciclo de Deming también conocido, a través de lo que es el planificar. Dentro de planificar, recordemos que tenemos puntos de la norma, y este punto, el primer punto de la norma ISO 9001, es justamente el punto 4.1, ¿no? Donde vamos a hablar del contexto de la organización. ¿Qué me indica justamente el tema del contexto de la organización? El contexto de la organización, lo que me va a señalar o me va a establecer justamente es poder definir cómo la organización comprende, digámoslo así, con qué partes internas y externas interactúan, ¿no? Podemos en esta parte, digámoslo de alguna u otra manera, va a tener justamente en el rubro en el cual se puede estar desempeñando. Entonces, lo que la organización va a tener que hacer justamente es, a través de estos valores, esta misión o esta visión que tiene, enfocarse a la necesidad del negocio. ¿Y esto qué me quiere decir? Que vamos a utilizar herramientas para poder comprender justamente la organización. ¿Cómo es esa interacción de la organización? No solamente con el lado externo a través de los, digámoslo así, trabajadores, a través de los clientes, proveedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las herramientas que podemos utilizar más sencillas dentro de lo que es el campo del contexto de la organización o la comprensión de la organización, justamente es la herramienta conocida como el FODA, ¿no? El FODA es una de las herramientas más utilizadas justamente en este punto para poder determinar justamente fortalezas, oportunidades de mejora, debilidades y amenazas que podamos tener dentro del contexto de la organización, ¿no? Conocer a nuestros competidores, ¿no? Conocer justamente qué oportunidad o nuevo nicho de mercado podemos establecer, ¿no? Justamente si nos basamos, por ejemplo, en este contexto de lo que es también la pandemia del COVID-19, ¿no? COVID-19, podemos ver que se han generado nuevas oportunidades para algunas organizaciones, ¿no? Como que para otros amenazas o también debilidades, ¿no? Justamente este análisis del FODA me permite poder comprender el contexto de la organización y el medio o el sistema que me está rodeando, ¿no? Una vez determinado, como digo, como una herramienta, por ejemplo, puede ser el FODA, también tenemos, por ejemplo, el PESTEL, ¿no? Para ver el contexto político, por ejemplo, económico, que podamos tener dentro del país, por ejemplo, donde la organización está brindando sus servicios, la producción que ejecuta, ¿no? Entonces, este contexto también no solamente puede ser aterrizado a través de un FODA, sino también, por ejemplo, a través de una metodología llamada PESTEL, ¿no? Donde el tema económico, el tema político, el tema social, justamente por sus siglas, ¿no? Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, son muy importantes para poder definir también el contexto y dónde yo me siento, digámoslo así, cómo estoy situado para poder justamente gestionar los recursos, gestionar la mejora continua y ver hacia dónde, a través de la misión y visión que he definido, hacia dónde quiero llegar, ¿no? En qué punto me encuentro y hacia dónde quiero llegar. El siguiente punto, o el punto 4.2, me habla justamente, una vez que ya he visto y he comprendido la organización, tengo que ver y comprender las necesidades y expectativas ¿de quién? De las partes interesadas. Justamente tenemos, al momento de analizar justamente el FODA, por ejemplo, tenemos partes interesadas, ¿no? Como les comentaba, una parte externa de los clientes, saber cuáles son sus requisitos, cuáles son sus justamente deseos en los sistemas de gestión de la calidad que ellos necesitan, la calidad de un producto, la calidad de un servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, basado justamente en eso, vamos a tener que determinar cuáles son las necesidades
en una primera instancia y hacia qué expectativas está, por ejemplo, los clientes, ¿no? Y no solamente la parte interesada está formada por los clientes, que de alguna manera son el motor hacia donde tenemos que ir para que la organización pueda surgir, sino también tenemos pues la parte, digamos, de los trabajadores. Entonces, una parte interesada que también tenemos es el tema de los trabajadores, donde tenemos que justamente ver qué necesidades tiene un trabajador, por ejemplo, una necesidad de un pago puntual, no lo sé, la necesidad de que se cumpla con todos sus beneficios sociales para que el trabajador justamente esté en un confort y ver cuáles son sus expectativas. De repente una expectativa de lo que es el tema de capacitaciones, ¿no? Yo necesito entrar y tener una expectativa de línea de carrera. Entonces la organización, a través justamente de todos los puntos, digámoslo así, que están relacionados en el trabajador como parte interesada, tiene expectativas de surgir a través de lo que es justamente una línea de carrera, por ejemplo, ¿no? El poder ascender. Y para eso el sistema de gestión de la calidad, en este caso la ISO 9001, nos puede ir normando, y lo vamos a ver más adelante en el punto 7, por ejemplo, y vamos a ver cómo se interrelaciona ahí, justamente con la parte de gestión de conocimiento de la organización, con el tema de personas en la organización. ¿Okay? Entonces, estos dos puntos se van a interrelacionar, ¿para qué? Justamente para poder determinar el alcance que yo quiero de mi sistema de gestión de la calidad. En este sentido, yo justamente ya tengo un contexto, tengo mis oportunidades, mis amenazas, mis fortalezas como organización. He podido evaluar cuál es mi parte interesada, conocer sus necesidades, poder saber cuáles son sus expectativas, ¿no? Y a través de la misión y visión que yo estoy generando, voy a determinar cuál es el alcance de mi sistema de gestión de la calidad, ¿no? Voy a determinar justamente el inicio y el fin que yo tengo en mi sistema de gestión de la calidad. Por ejemplo, si yo tengo una organización en la fabricación de cierto producto, voy a poner en mi alcance, y la norma es específica en este punto, que se tiene que justamente determinar, digámoslo así, cuál es el producto, digámoslo así, al rubro a los cuales atendemos, ¿no? Si soy una organización que produce, por ejemplo, frazadas, por decirlo así, entonces, ¿cuál es mi punto, digamos, cuál es mi alcance que yo tengo a través de la fabricación de frazadas, por decirlo de alguna u otra manera? Asimismo, también, el alcance es en la parte de la norma donde yo podría hacerme una excepción. En esta parte, la norma es específica. ¿Y qué me dice? Por ejemplo, tenemos toda la parte de diseño y desarrollo. Muchas de las organizaciones no generan o realizan dentro de su proceso, digámoslo así, productivo, o su proceso de servicios, el tema de lo que es la investigación y el desarrollo, ¿no? Entonces, si yo no puedo realizar esta parte, en el alcance es donde yo me debo de excluir de algún punto específico de la norma, básicamente basados en los puntos de operación. Si yo no ejecuto o no realizo algún punto de la norma. Este es el punto donde yo tengo que determinar justamente o indicar dentro de mi proceso que no estoy ejecutando algún punto específico de la norma. Normalmente la exclusión se puede dar dentro de lo que les comentaba, que es el diseño y desarrollo de algún producto o algún servicio. De repente ya no generamos esto, y es este punto del alcance donde debemos determinar justamente si me voy a excluir algún punto de la norma. ¿Ok? Entonces, basado justamente en estos alcances, ya teniendo un contexto y una parte interesada y definiendo mi alcance, el siguiente punto que se va a tratar, que es el punto 4.4, es justamente donde la organización va a determinar su sistema de gestión de la calidad y sus procesos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a determinar propiamente el sistema de gestión, ¿no? Entonces ya con esta primera parte, ¿no? Estoy planificando, como ustedes pueden ver dentro del ciclo de mejora continua, estoy haciendo justamente la planificación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya en mi sistema de gestión voy a ver justamente la interacción de los procesos que yo estoy definiendo, voy a justamente poder determinar entradas, salidas que va a tener mi proceso como tal, y es donde normalmente vamos a determinar
el mapa de procesos de mi organización. Entonces, dentro del 4.4, que es la determinación de mi sistema de gestión de la calidad y sus procesos, vamos a poder determinar justamente el mapa de procesos, la caracterización de los procesos, ¿no? Cómo es la interacción de cada proceso con sus partes interesadas. Entonces, vamos a determinar también la necesidad de qué procedimientos instructivos, formatos, la organización cree que son adecuados para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. ¿Ok? Entonces, en esta parte vamos a determinar también cuáles son los riesgos, cómo vamos a gestionar justamente el enfoque basado en riesgos, ¿no? Entonces, aquí, de alguna manera, estamos dando forma a mi sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, en este 4.4, de alguna manera, de una forma macro, vamos a determinar a través de mi mapa de procesos, de mi caracterización de procesos, cómo es que yo voy a digámoslo así, manejar mi sistema de gestión de la calidad. Vamos a determinar procedimientos que la organización va a cumplir o va a desarrollar. ¿Para qué? Para que el funcionamiento de mi sistema de gestión sea el adecuado. ¿Ok? Entonces, ya con estos 4 puntos, hemos terminado todo el punto 4 de la norma 9001, que es justamente el contexto de la organización. Entonces, este contexto está basado básicamente en conocer o comprender las necesidades de la organización, el comprender las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas, llámese clientes, llámese proveedores, llámese trabajadores, llámese entidades, ¿no? Determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad y a la vez todo esto desemboca justamente en el sistema de gestión de la calidad y sus procesos que yo estoy armando, ¿no? A través del mapa de procesos, a través de la caracterización de procesos y de un enfoque basado en riesgos. Una vez que yo ya terminé de ejecutar todo el punto 4 de la norma, todo esto va a estar de alguna forma liderado, ¿no? Ahora la norma lo que me dice y me habla justamente es a través de lo que es el liderazgo, ¿correcto? Entonces, el liderazgo, ¿quién lo tiene? ¿O bajo quién va a estar recaído? Justamente a través de la alta dirección. Entonces, la alta dirección es quien va a liderar justamente que todo esto analizado o planificado dentro del punto 4, que es el contexto de la organización, porque la alta dirección es justamente los que toman las decisiones, ¿no? Justamente ellos lo que van a determinar la implementación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Entonces, en la parte de liderazgo, se va a ver el tema de liderazgo y compromiso, ¿no? Basados en la alta dirección y que se va a ver también un enfoque basado en los clientes. Entonces, en la parte de liderazgo, va a estar basado o va a recaer al nivel más alto de la organización, que es la alta dirección, que puede estar formado por una sola persona o por un grupo de personas. Este liderazgo, a través de un compromiso, va a estar asociado, enfocado a lo que es el cliente, ¿no? Enfocado al cliente. Dentro también del punto 5, y ya generando el liderazgo, entonces vamos a generar este compromiso por parte de la alta dirección, ¿no? Va a desembocar en lo que es justamente la política, el establecimiento de la política de calidad, ¿no? Del sistema de gestión de la calidad. Entonces, la política del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Va a estar justamente liderado y en compromiso con el nivel más alto, que es la alta dirección, ¿no? Entonces, la alta dirección justamente va a determinar y aprobar esta política de gestión de la calidad, ¿no? Es quien va a dar, y vamos a verlo un poquito más adelante en la parte de recursos de ciertas responsabilidades, ¿no? En el punto 5.3 vemos también, y ahorita lo vamos a tocar, que esta política propiamente va a tener que ser comunicada. Entonces, en esta comunicación de la política, a través del liderazgo
que tiene la alta dirección, que va a determinar qué cosa dentro del sistema de gestión de la calidad, va a determinar roles, ¿no? Entonces, estos roles va a traer responsabilidades y autoridades dentro de la organización, quienes van a tener que desempeñar un papel muy importante dentro de lo que es justamente el sistema de gestión de la calidad. ¿Ok? Entonces, tenemos ya prácticamente desarrollado todo el punto 5 de la 9001 a través del liderazgo por la alta dirección, el compromiso que tenemos dentro de la política de gestión de la calidad y esta comunicación que se debe hacer de la política de la calidad a través de la determinación de roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización. El tener roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización no inhibe la responsabilidad de todo el sistema de gestión dentro del liderazgo de la alta dirección. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, la alta dirección puede desarrollar o entregar roles a ciertos puestos en la organización, la responsabilidad del sistema de gestión de la calidad siempre va a recaer dentro de la alta dirección. ¿Ok? Ese es un punto muy importante que antes, la norma anterior lo manejaba a través del representante de la alta dirección, ¿no? Sin embargo, igual ahora ya la norma es un poco más estricta y hay un compromiso mayor de la alta dirección dentro de todo el manejo del sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Entonces, con estos puntos ya hemos terminado, digámoslo así, de desarrollar, como ustedes pueden ver, cómo va decantando todo, ¿no? Ya hemos analizado el contexto de la organización, hemos visto el compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección, y estos compromisos van a estar enfocados a través de la política. Esta política me va a determinar justamente compromisos a los cuales y estos compromisos yo voy a tener que medirlos, ¿no? Voy a tener que medir esos compromisos, y lo vamos a ver más adelante a través justamente de la medición de esos compromisos a través de objetivos, ¿no? Y eso va justamente en el punto 6, que es el punto de la planificación. Dentro de la planificación, en el punto 6, vamos a abordar 3 puntos específicos o 3 puntos importantes. Esta planificación del sistema de gestión de la calidad, en el 6.1 me va a hablar justamente de un enfoque basado en riesgos y oportunidades, ¿correcto? Entonces, voy a tener justamente riesgos y oportunidades. Y estos riesgos y oportunidades, ¿de dónde lo voy a determinar? Justamente del análisis que hemos realizado en todo el punto 4, por ejemplo, ¿no? En el contexto de la organización, voy a determinar justamente también a través, por ejemplo, indicamos de una herramienta que es el FODA. Entonces, dentro del FODA están, me lo especifica la norma, ¿no? Riesgos y oportunidades. Entonces, voy a coger del FODA las oportunidades que he determinado para la organización y justamente a través de los roles que ya he establecido, responsabilidades, voy a entregar estas oportunidades a cada proceso determinado en el 4.4 a través de ¿qué? De mi mapa de procesos. Entonces, dentro de este mapa de procesos, cada proceso va a generar riesgos o va a generar oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que ya en el contexto de la organización, en las partes interesadas, vamos a justamente poder determinar riesgos y oportunidades de la organización. Entonces, este es el primer punto donde yo voy a poder determinar riesgos y oportunidades. Entonces, es por eso que la norma me indica que tengo que justamente conocer el contexto donde yo voy a estar, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero llegar a través de mi misión y mi visión para yo poder gestionar estos riesgos y estas oportunidades, ¿no? Tengo que tomar acciones para abordar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Justamente, los riesgos no es que los eliminen propiamente, pero tengo que tratar de minimizar o mitigar estos riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para que en el caso pudiera suceder o se pudiera concretar o materializar el riesgo, la organización ya haya tomado ciertos controles para que el impacto, digámoslo así, no sea tan grande. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido, no? De repente, en el contexto actual que estamos viviendo justamente con el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? Nadie hubiese puesto como riesgo, de repente, justamente tener esta pandemia actual, ¿no? Entonces, donde justamente vemos trabajos remotos, donde estamos viendo que las operaciones dentro de las industrias han cerrado,
¿no? Por cierto tiempo. Hemos tenido tiempos de cuarentena, hemos tenido justamente toques de queda, entonces nos hemos tenido que alinear a un sistema completamente diferente, donde las organizaciones se han tenido que adecuar. Algunas han tenido justamente una oportunidad de repente en toda esta parte de lo que es la pandemia, ¿no? Es una oportunidad de negocio. Han generado justamente, las cadenas han tenido que innovar de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, estos riesgos de repente no habían sido de alguna manera indicados propiamente, y lo que normalmente se elabora es una matriz de riesgos, ¿no? Sin embargo, se ha dado los casos. Entonces, las organizaciones tienen que estar preparadas para poder afrontar riesgos, ¿no? que tenemos. Ahora, estos riesgos, como podemos ver, ya se van decantando justamente también de las partes interesadas, o las oportunidades de nuevos negocios que se pueden generar, o de nuevas líneas de negocio que yo puedo tener, o nuevos nichos de mercado que podemos tener dentro de un riesgo asociado, ¿no? Entonces, dentro de un riesgo yo puedo generar también oportunidades. Para algunos puede ser un riesgo, para otras organizaciones pueden ser oportunidades de negocio. Entonces, basados en esto, también vamos a tener que medir, como les decía, y les había dicho, la parte 6 es la planificación. Uno de estos puntos principales de la planificación también son los objetivos de la calidad y la planificación para yo poder lograrlos. Entonces, si yo gestiono correctamente mis riesgos y oportunidades, y dentro de mis compromisos, porque yo dentro de mi política voy a generar compromisos. Por ejemplo, un compromiso que me pide la norma dentro de la política es la satisfacción del cliente. Otro punto que me exige, es un debe dentro de la norma en el 5.2 de la política, es la mejora continua, ¿no? Entonces, estos dos puntos que me exige la política, que son compromisos de la organización, como la mejora continua y la satisfacción del cliente, yo tengo que medirlos. Y tengo que asignar roles para que pueda medir justamente estos elementos o estos compromisos organizacionales. Entonces, ahí va justamente el punto 6.2, que es objetivos, ¿no? Objetivos de la calidad y la planificación para poder lograr estos objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Si nos estamos dando cuenta, toda la parte 4, contexto de la organización, toda la parte 5, que es la planificación, y parte de lo que es gestión de riesgos y oportunidades, va a decantar de alguna u otra manera en el cual yo pueda gestionar mis objetivos. ¿Para qué? Para medirme yo como organización si estoy cumpliendo mis compromisos a través de mi política, si estoy cumpliendo en gestionar correctamente mis riesgos, cuántos riesgos he determinado y cuántos riesgos los tengo controlados, ¿no? Entonces, esos son objetivos, ¿no? Controlar o minimizar riesgos. O cuántas oportunidades yo he determinado y cuántas yo he ejecutado o he aplicado dentro de la organización. Entonces, tengo que tener objetivos de la calidad para poder planificarlos y para poder justamente lograrlos. Dentro de todos estos objetivos, dentro de los riesgos y oportunidades, lo que vamos a tener justamente es el 6.3, que es la planificación de los cambios, ¿no? Hay una parte de lo que es la planificación de cambios. Entonces, ¿qué vamos a conseguir justamente con esto? Dentro de los riesgos y oportunidades, como podemos ver, también me puede generar un cambio. Un riesgo puede hacer un cambio dentro de mi organización, dentro de mi sistema de gestión de la calidad. Entonces, yo tengo que planificar este cambio, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de una nueva máquina, ¿no? Es una gestión también del cambio. Tengo que planificar mi cambio. ¿Por qué? Porque tengo que ver capacitación. Tengo que ver que la persona que me va a operar esa nueva máquina esté capacitada para poder hacerlo. Tengo que ver infraestructura. Dentro de mis procesos tengo que ver en qué parte de mi proceso va a ir. Si es el proceso productivo, esta máquina, tengo que ver en qué secuencia se va a encontrar, el tiempo o la fabricación que me va a dar, los mantenimientos que vamos a ver o que vamos a tener, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos cambios, ¿no? Tenemos que planificarlos. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, la adquisición de un nuevo ERP, por ejemplo, ¿no? La adquisición de un nuevo ERP, también tengo que planificar el cambio, ¿no? Es un cambio sistemático en toda mi organización que me va a cambiar justamente muchas cosas dentro de mi organización. Entonces,
lo que vamos a generar o lo que vamos a realizar justamente es esto, ¿no? La gestión o una planificación de los cambios. Y estos cambios se van a dar principalmente cuando yo determine riesgos o oportunidades. ¿Por qué? Porque estos riesgos y oportunidades tengo que generar controles o tengo que generar acciones para que se puedan ejecutar. Y como les decía, el establecer un control justamente para que el riesgo se minimice, es que yo tengo que de alguna manera planificar un cambio dentro de mi organización, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, un input que yo tengo para la gestión o la planificación de los cambios dentro de mi sistema de gestión de la calidad, justamente son los riesgos y las oportunidades que yo pueda tener dentro de mi sistema de gestión de la calidad. Hasta ahí hemos desarrollado ya 3 puntos importantes de la norma, ¿no? El punto 4, que es el contexto de la organización, el punto 5, el liderazgo, y el punto 6, la planificación propiamente. Ahora, toda esta parte dentro del ciclo de mejora continua o dentro del ciclo de Deming, digámoslo así, es la parte de la planificación. Entonces ya tenemos todos los puntos que hemos planificado para que nuestro sistema de gestión de la calidad, ¿no?, se ejecute de la manera correcta, ¿ok? Pero para que se pueda ejecutar, ¿no?, todo esto que ya se ha planificado, tenemos que ir justamente al hacer, ¿no? Al segundo punto, ¿no? Al H, el hacer. ¿Y qué me dice dentro de la norma, dentro de este punto del hacer? Vamos a tener justamente ya planificado en mi sistema de gestión, ¿no? Tengo mis objetivos, he gestionado mis riesgos, tengo mis compromisos a través de mi política, ya he planificado los cambios que tengo que realizar, ¿no? Una vez determinado los riesgos, oportunidades, el contexto, por ejemplo. Entonces, voy al punto 7 del apoyo. ¿Para qué? Para ver qué recursos tengo yo, ¿no? Cuando hablamos de recursos, ¿no?, el punto 7 justamente es el tema de apoyo, vamos a encontrar 7 puntos dentro del punto 7, ¿no? El 7.1, que es justamente los recursos. Aquí voy a ver justamente las personas, ¿no? Las personas que yo voy a tener para que mi sistema de gestión funcione de una manera correcta. Justamente en el 5.3 tengo roles. Estos roles van a tener que justamente determinarse a través de responsabilidades y autoridades dentro de la organización. Y esto está basado en el tema de las personas. Vamos a tener que ver la infraestructura. Vamos a tener que ver el ambiente para la operación de los procesos. El ambiente dentro de la operación de mis procesos que yo estoy hablando, que yo conozco para la fabricación de un producto, para la atención de algún servicio, estos recursos sean los adecuados. La iluminación, por ejemplo, ¿no? Dentro del ambiente para la operación de los trabajos, por así decirlo. El tener recursos informáticos, ¿no? Para yo poder desarrollar justamente de una manera adecuada mis labores dentro del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, todo esto se va enfocado también en los recursos de seguimiento y medición que yo pueda tener, ¿no? Entonces, tenemos también el 7.2 en las competencias, ¿no? Las competencias de las personas, ¿no? Las competencias que tiene que tener, por ejemplo, el que me ve el proceso productivo, las competencias, quien me ve la parte de proveedores, ¿no?, en la gestión logística, por ejemplo, las competencias de quien me administra mi sistema de gestión, ¿no? Entonces vamos a ver justamente las competencias de la parte operativa, ¿no?, a un nivel técnico, a un nivel universitario, ¿no?, donde vamos a tener que desarrollar justamente estas competencias que pueda tener el personal a través de la gestión del conocimiento en la organización, ¿no? Entonces, esta competencia también que pueda tener las personas se van a dar a través justamente de una gestión de los conocimientos dentro de la organización. Entonces, los recursos que la organización tiene, ya sea en personas, ya sea en infraestructura, en los ambientes para la operación de los procesos, tiene que estar también ligado a la competencia que pueda tener. Como les decía, en una oportunidad que yo pueda tener justamente, ¿no?, dentro de mi contexto veo la oportunidad de adquisición de una nueva máquina. Entonces, esa es una oportunidad. Esta oportunidad a través del 6.1
yo tengo que planificarlo a través del 6.3, a través de cambios. Tengo que hacer planificación de los cambios. En esta planificación de cambios tengo que ver si yo tengo las personas adecuadas, la infraestructura necesaria, ¿no? La competencia necesaria. Si no tiene la competencia necesaria, la organización tiene que brindar justamente esta competencia a los trabajadores. ¿Para qué? En un programa de capacitación, por ejemplo, ¿no? Este trabajador tenemos que capacitarlo para que pueda implementar justamente, por ejemplo, digámoslo así, la ISO 9001. Por ejemplo, lo capacitamos para la operación de una máquina que me va a producir cierto tipo de productos, ¿no? La capacitación, por ejemplo, a los usuarios que me van a utilizar un nuevo ERP, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente, la oportunidad que yo puedo tener es esto en la planificación del cambio, tengo que verlo a través justamente de los recursos con los cuales yo tengo. Y esa oportunidad, a través de la planificación de los cambios, también tengo que ver los riesgos que yo puedo tener al implementar estos cambios. El riesgo puede ser que la máquina que yo compre, por ejemplo, para seguir el ejemplo, es que me venga de repente un manual en inglés. No lo sé, ¿no? Importamos una máquina y no me viene el manual en español. Entonces, ese es un riesgo. Entonces, el personal está en las competencias necesarias del tema del idioma. No lo tiene. Entonces, puedo formar a una persona, puedo contratar un servicio externo, y lo podemos ver en el 8.4 de repente. ¿Para qué? Para que me traduzca el manual en español. O puedo exigir también a mi proveedor que el manual venga en el idioma en el cual yo tengo, que es el español, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese puede ser un riesgo, ¿no? El riesgo del tema del idioma del manual. Y el manual no solamente me sirve para la operación de la máquina, el manual también me sirve justamente para el mantenimiento de la máquina, la forma de uso de la máquina, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto contrarresta muchas cosas. Entonces, yo ya al generar un cambio, a través de una oportunidad, también gestiono o genero riesgos. Y estos riesgos tienen que estar justamente determinados en la planificación del cambio. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado un poco de los recursos, hemos hablado de la competencia. Ahora vamos a hablar también de un punto muy importante que es la toma de conciencia. Y es un punto nuevo en esta parte de la norma, ¿no? Lo que vamos a tener justamente en la toma de conciencia en los trabajadores ya no solamente es, por ejemplo, el conocer la política, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de mejora continua, cuando hablamos de satisfacción del cliente, ¿no? Ya no solamente es que el trabajador, digamos, conozca o se le comunique la política de la calidad o los compromisos que tengo en el sistema de gestión de la calidad, sino también que tenga una toma de conciencia. La importancia que el trabajador tiene dentro de todo el sistema de gestión de la calidad. Así me opere una máquina sencilla, como que me gestione las compras, tiene que tomar conciencia de que el trabajo que él realiza es como un pequeño eslabón para que todo el sistema de gestión de la calidad funcione correctamente, para que el producto o el servicio que brinda la organización llegue de manera satisfactoria hacia el cliente, ¿no? Justamente tienen que tomar conciencia, ¿no? De conciencia no solamente, digámoslo así, en el tema de toma de conciencia de ejecutar un buen trabajo, sino la toma de conciencia de hacerlo bien a la primera, por decirlo así, y gestionar mejoras dentro del puesto de trabajo que él tiene. Entonces, ahí vamos a ver justamente toda la parte de toma de conciencia. En el punto 7.4 vamos a ver qué cosas. En el 7.4 la comunicación. La comunicación es un punto muy importante dentro de todo el sistema de gestión de la calidad. Si no hay una comunicación efectiva, una comunicación correcta, entonces el sistema de gestión de la calidad va a funcionar como pequeñas islas, por decirlo así. Entonces, yo tengo que tener un tipo de comunicación transversal dentro de toda la organización. ¿Por qué? Porque acuérdense que el sistema de gestión de la calidad está basado en una gestión por procesos. Entonces, si yo está basado en una gestión por procesos, el tema de la comunicación es un punto muy importante dentro de todo el mantenimiento e implementación de un sistema de gestión de la calidad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que vamos a tener también ciertos niveles o ciertos roles
al momento de comunicar. ¿Y comunicar qué? Por ejemplo, la norma en el punto 5.2 me dice, 5.2.2 me indica comunicación de la política de la calidad. Entonces, en el 5.3, como ya determiné los roles, ¿no? En esta parte de aquí hemos determinado los roles, entonces la política tiene que ser comunicada. Entonces yo voy a determinar qué rol me comunica esta parte de la política, ¿no? Entonces, y eso está amarrado con el 7.4, comunicación. Entonces, en esta parte, ¿qué podemos realizar o qué podemos hacer? ¿Qué se sugiere hacer en base a la experiencia? Pues una matriz de comunicaciones. Entonces, todo lo que me establece o me indica la norma que tiene que ser comunicado, como caso de la política, por ejemplo, entonces, en mi matriz de comunicaciones establezco cuál es el rol o cuál es la responsabilidad de comunicación de esta política. La responsabilidad de comunicación, por ejemplo, de los riesgos, oportunidades. La comunicación oportuna ¿de qué? De los objetivos, de la calidad que ha determinado la organización. Entonces, el 7.4 tiene que haber una comunicación efectiva a todo nivel, justamente del sistema de gestión de la calidad. Entonces, los riesgos asociados a un proceso tienen que ser conocidos por todos, ¿no? Por todo su personal, desde, digamos, el jefe hasta el operario, digámoslo así, que realiza el trabajo más sencillo. Todos tienen que conocer cuál es el riesgo o cuál es la oportunidad que tiene dentro del proceso para cumplir los controles que se han establecido, o también conocer los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, conocer también qué cosa. ¿Qué más podemos comunicar? Comunicar la misión, comunicar la visión, los valores organizacionales. Esto tiene que estar comunicado. Y a través del 5.3 hemos determinado qué rol va a hacer la comunicación justamente de estos puntos de la organización. Ahora, ¿qué más tenemos que comunicar? La política también tiene que ser comunicada. ¿A quién tiene que ser comunicada? A las partes interesadas. ¿Dónde yo puedo comunicar mi política a las partes interesadas? Porque la parte interesada no solamente es el trabajador, como parte interesada interna, también hay parte interesada externa que debe conocer mi política, por ejemplo, o debe conocer mi alcance también. Entonces, una forma práctica de que las partes interesadas puedan conocer justamente mi política o puedan conocer mi alcance es pues publicarlo, si es que se tiene, en la página web de la organización. Entonces, al yo publicar mi política, al publicar mi alcance dentro de mi página web, ya estoy cumpliendo con, los requisitos de la norma 5.2 y 4.3 de su comunicación a las partes interesadas. Entonces, esa es una forma también en la cual yo puedo comunicar justamente algunos requisitos de mi sistema de gestión. ¿Que me exige la norma? Sí, me lo exige. Entonces, esto debe estar determinado o establecido dentro del 7.4. Entonces, en el 7.4, como comunicación, estoy estableciendo el cómo voy a realizar esa comunicación, el rol que lo va a comunicar, cuándo debe comunicarse, en qué momento debe comunicarse. Eso es lo que me pide justamente este punto 7.4 de lo que es comunicación. Entonces, por eso es importante la comunicación efectiva. Si no hay comunicación, como les digo, los procesos van a trabajar de manera individualizada, como pequeñas islas, donde justamente no va a haber interacción. Y lo que busca el sistema de gestión de la calidad es la interacción entre los procesos, ¿no? A través del mapa de procesos, por ejemplo, vamos a ver la interacción que ellos tienen. Entonces, esta comunicación tiene que estar asociada también a esta interacción determinada a través de mi mapa de procesos, a la comunicación tiene que estar relacionada a mi caracterización de mis procesos. De esta forma, vamos a tener una comunicación efectiva. El qué comunicar, cuándo comunicar, cómo comunicar, quién comunica, justamente todos estos puntos. ¿Qué más podemos comunicar? Justamente el 7.5, que es la información documentada. Entonces, dentro del 7.5 tenemos, ya no hablábamos de, digamos, documentación, sino hablamos de información documentada. Y cuando hablamos de información documentada, justamente estamos hablando de procedimientos, instructivos de trabajo, formatos. ¿Qué más puede ser como información documentada? El sistema me sirve como un software que yo tengo, o un ERP que yo tengo, me sirve como información documentada. Claro, ahora la norma ya establece que la información documentada puede ser el sistema donde estoy, ¿no? Antes era un poco más parametrizada, dándose simplemente a procedimientos o instructivos de trabajo, por ejemplo. No. Ahora la información documentada, yo puedo
¿Yo puedo gestionar un procedimiento a través de un video? Sí, lo puedo hacer. ¿Es auditable? Sí, es auditable. ¿Estoy cumpliendo con la norma? Estoy cumpliendo con la norma. Entonces, ¿yo podría generar un procedimiento de manera fotográfica, de manera a través de un video? Sí, lo puedo realizar. Siempre y cuando esto sea un reflejo de lo que yo desarrollo dentro de mis operaciones. De repente es mucho más sencillo poder hacer una pequeña filmación o un video, ¿no?, de la operación de una máquina. Entonces, cada vez que yo voy a hacer la inducción o capacitación a un personal, en vez de darle un procedimiento escrito, le estoy dando un procedimiento, digámoslo así, en video. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una información documentada. ¿Ok? Entonces, esto es lo nuevo también que nos trae esta versión de la norma, ¿no? Entonces, ya podemos tener otro tipo de herramientas para yo poder determinar la información documentada. Pero esta información documentada tiene que pasar por dos aspectos importantes, que es su creación y actualización correspondiente. Entonces, yo tengo que también, al igual que un procedimiento, un instructivo, tiene una versión, una codificación, por ejemplo, tengo que tener el control de la información documentada. Y la información documentada no solamente interna de la organización, también sino información documentada de la parte externa. De la interna como procedimientos, digamos así, instructivos, formatos, ¿no? De la parte externa, ¿qué podría tener como información documentada controlada? Por ejemplo, la norma 9001 es una información documentada externa que tengo que tenerla documentada, controlada, perdón, ¿no? Tengo que tener un control y tengo que tenerla actualizada, ¿no? No voy a tener una versión de la norma 9001 versión 2008, ¿no? Ya estamos en la 2015, por ejemplo. Entonces tengo que tener esa forma de actualización. ¿Qué más puedo tener como información externa controlada? Por ejemplo, pueden haber normas al momento de la fabricación de un producto, por ejemplo, normas ISO, normas ASME, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? ¿Qué más puedo tener como información? De repente tengo un manual de una máquina, ¿no? He comprado una máquina, me viene con su manual y eso tengo que almacenarlo como una información documentada también. Porque en su momento, como les decía, me sirve como base para capacitar justamente al operario de esa máquina, o también me sirve como base para poder realizar mantenimientos, ¿no?, a este equipo en su momento, ¿no? Planificar mantenimientos preventivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante justamente el tema del control de la información documentada, ¿no? Entonces, tenemos que ser, en esta parte ya la norma me establece, me indica básicamente su revisión y aprobación. Entonces, con la revisión y aprobación es suficiente en el tema de la información documentada. Y para cerrar y terminar, como les comentaba, como información documentada, ¿puedo tener el sistema? Sí. Puedo manejar mi sistema como información documentada, pero tengo que controlarla, tengo que declararla, tengo que actualizarla. Si yo actualizo un software, tengo que actualizar que, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, un software en una versión 2.1 y mi software migra a una versión 2.3. Tengo que actualizar esa parte, tengo que determinar cómo ese software está migrando a una nueva versión y qué efectos voy a tener o qué cambios voy a tener en los procesos, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, ya todo esto engloba lo que es, perdón, información documentada. Entonces, dentro del ciclo de mejora continua, tenemos ya el hacer, que es el punto 7, y también tenemos el punto 8, ¿no? El hacer también me suma el punto 8, que es la parte ya del core del negocio, del core de la organización, por llamarlo de alguna manera, que es la parte de operación, ¿no? Que está justamente en la parte central, normalmente vemos en el mapa de procesos, ¿no? Entonces, es la parte de operación, justamente. Entonces, dentro de la parte de operación vamos a tener varios puntos que vamos a ir desarrollando. Y en este punto 8 de operación, vamos a comenzar justamente ¿con qué? Con la planificación. Planificación y control operacional. Entonces, ¿yo cómo planifico las operaciones? ¿Cómo planifico las operaciones de mi proceso? Entonces, tengo que tener justamente la parte de planificación. Normalmente, en el argot de la parte productiva, lo conocemos como planificación, ¿no? Planificación y control de la producción, el PSP, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es donde yo voy a ver justamente que lo que planifico, ya vamos a ver más adelante, cómo lo ejecuto, ¿no?
Entonces, en el 8.1, por ejemplo, veo la planificación y control. Y vamos a ver más adelante, en el 8.5, justamente, la producción y provisión del servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ahí voy a ver que justamente esta planificación que yo he realizado, en el 8.1, por ejemplo, en el punto justamente 8.4 y 8.5, cómo se desarrolla. Si realmente lo planificado, realmente ha sido ejecutado. Y si no lo ejecuté, ¿qué sucedió? Entonces volvemos ¿a dónde? A la gestión de riesgos. Entonces, de repente, en la planificación también que estoy desarrollando, puedo determinar ciertos riesgos que puedan hacer que esta planificación en la realidad no se pueda ejecutar. Entonces, si yo ya voy viendo en mi planificación ciertos riesgos, tengo que determinarlos. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuevamente el punto 8 me puede de alguna manera determinar también riesgos y oportunidades, ¿ok? O también puedo tener una oportunidad, ¿no? Dentro de la planificación. Luego pasamos justamente a los requisitos para los productos y servicios. Entonces, acá vamos a ver comunicación con el cliente, se van a determinar cuáles son los requisitos de los clientes, la revisión de los requisitos y cambios que puedan haber o existir dentro de los requisitos del cliente. Entonces, el 8.2 está basado básicamente en toda la parte de los requisitos de los productos y servicios que podamos brindar, justamente basados ¿en qué? En todo lo que el cliente necesita, en todo lo que el cliente requiere a través de una comunicación, la determinación de los requisitos, la revisión de los requisitos y los cambios que puedan existir dentro de estos requisitos. El 8.3 de la norma, no necesariamente todas las organizaciones o todas las empresas lo realizan, es el diseño y desarrollo de los productos. Y dentro del diseño y desarrollo de los productos, como les comenté, nosotros nos podemos excluir. ¿Y dónde vamos a excluirnos estos? Dentro de lo que es el alcance. Entonces, en el alcance podemos excluirnos de repente de esta parte. Si lo tenemos, lo ejecutamos. Y en el diseño y desarrollo de los productos y servicios, ¿qué vamos a ver? Justamente también la planificación y diseño del desarrollo, las entradas que yo tengo para el diseño y desarrollo, los controles que tengo para el diseño y desarrollo, las salidas del diseño y desarrollo, y los cambios también que puedan existir dentro del diseño y desarrollo. Si se dan cuenta, eso está asociado de alguna manera a través del 8.2, ¿no? Que son los requisitos que yo puedo tener por parte del cliente. Estos requisitos, de alguna manera, yo hago un desarrollo de estos requisitos, teniendo estas etapas. Planificación, las entradas, los controles, las salidas del diseño y los cambios que estos puedan tener. Otro punto importante en esta parte de operación justamente es la parte de control de los procesos, de los productos y los servicios administrados externamente. Básicamente, en el 8.4 vamos a ver la información que podemos tener a través de los proveedores externos, ¿no? Entonces, acá vamos a evaluar, vamos a reevaluar y vamos a hacer un control de nuestros proveedores externos, ¿no? De los proveedores propiamente. Entonces, el 8.4 está asociado justamente al control de los procesos, los productos y los servicios suministrados externamente, ¿no? Yo puedo tercerizar algún servicio, algún producto o algún proceso también. Y eso tiene que estar controlado. ¿Por quién? Por la organización. Y ese proveedor puede ser un riesgo o una oportunidad, ¿no? Entonces, también tengo que gestionar riesgos y también tengo que gestionar riesgos justamente en este punto 8.4. Tiempos de entrega, calidad del producto, calidad del servicio que yo he subcontratado. Pasamos rápidamente al 8.5, ¿no? Producción y provisión del servicio. Entonces, lo que ya hemos planificado en el punto 8.1, tenemos que ver si ya lo podemos aterrizar con todos los riesgos y oportunidades que hemos podido determinar en esta planificación. Entonces, la producción y provisión del servicio, justamente vamos a ver el control de la producción, la identificación y trazabilidad, la propiedad perteneciente al cliente o al proveedor, porque también puede haber propiedad del proveedor, ¿no? La preservación de los productos, por ejemplo, las actividades posteriores a la entrega, ¿no? Un servicio postventa, ¿no? No solamente te entrego el producto, te entrego el servicio, sino también justamente posteriores a la entrega del servicio o producto que yo he hecho, y el control de cambios, ¿no? El control de los cambios que yo pueda tener justamente como les indicaba en el 8.2, ¿no? Cambios en los requisitos del cliente. Entonces tengo que ver justamente al momento de la realización
o la provisión del servicio o del producto, cambios que yo pueda generar. Una vez que yo ya ejecuté la producción o la provisión del servicio, tengo que ver un punto muy importante que es el 8.6, que es la liberación del producto o del servicio. Una vez que este producto o servicio esté autorizado para ser entregado al cliente o autorizado para ejecutarse el servicio hacia el cliente, entonces yo lo libero. Pero en la liberación también puede existir que el producto o el servicio no esté a la medida de los requisitos que nos pidió el cliente. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener en este caso lo que antes se conocía como producto no conforme, ¿no? Pero en este caso estamos generalizando más porque estamos hablando también de servicios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Salidas no conformes. Entonces, una salida no conforme puede ser un servicio no conforme, un servicio prestado de una manera que el cliente no me pidió, ¿no? En tiempos de entrega, de repente, o me pidió instalación de algún tipo de software y yo realicé una versión diferente o distinta porque no conocía las máquinas que él tenía, ¿no? Cuáles eran sus equipamientos, por decirlo así, o el producto, ¿no? No llega en las condiciones adecuadas o no es de la calidad que el cliente ha querido. Entonces, vamos a determinar salidas no conformes. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte ya estamos terminando con la parte del hacer. Entonces, hemos visto justamente ejecutado, todo lo que ya se ha planificado, lo hemos ejecutado en el punto 7 y en el punto 8. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar si realmente lo que hemos planificado y lo que hemos hecho cumple con los estándares de calidad de la ISO 9001, el Sistema de Gestión de la Calidad. En este caso, vamos a tener dos puntos muy importantes, que es la medición. Entonces, yo tengo que medir mi sistema de gestión de la calidad. Tengo que ver qué cosa voy a medir principalmente. Vamos a medir, como nos indica en el 9.12, la satisfacción del cliente. Entonces, tengo que medir si el cliente ha estado realmente satisfecho con todo el producto o con el servicio que yo le he brindado, ¿no? Tengo que hacer un análisis y una evaluación ¿de qué? De mis objetivos de la gestión de la calidad. Tengo que analizar qué cosa, mis riesgos. Si yo he podido tener los controles necesarios para minimizar los riesgos que he podido tener, ¿no? O si he ejecutado de manera eficaz las oportunidades que yo he tenido como organización. Entonces, un punto muy importante para poder yo verificar que mi sistema de gestión se ha ejecutado de una manera adecuada es la medición. Entonces, vamos a tener indicadores de un sistema de gestión de la calidad. ¿Cómo yo veo los requisitos de la norma si realmente se están cumpliendo o ejecutando? ¿A través de qué? De auditorías internas. Entonces, lo que yo voy a generar también para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma es a través de auditorías internas. Ahora, ¿qué me dice la norma sobre las auditorías internas? Entonces, las auditorías internas tienen que ser no solamente una vez al año, como normalmente lo realizan las organizaciones. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo que es lo que yo ejecuto dentro de las organizaciones. Yo ejecuto de alguna u otra manera como auditorías internas tres auditorías internas. Hago una autoevaluación que es justamente como un pequeño checklist, digámoslo así, que se hace el dueño del proceso o el líder del proceso. El responsable del proceso, dentro de los roles que hemos determinado en el 5.3, se autoevalúa, ¿no? Porque él tiene que ya conocer, ¿no? Y eso lo hemos visto en la parte de 7.2 de competencias. Entonces, él tiene que estar en la posibilidad, dentro de sus competencias, y como toma de conciencia, 7.3, en la toma de conciencia, el poder justamente determinar el grado de madurez de su proceso. ¿Cuál es la brecha que tiene para realmente poder cumplir con los requisitos de la norma? Entonces, esa es la primera parte de la auditoría. Una vez que se hace la auditoría de autoevaluación, como una auditoría interna de autoevaluación, se hace una auditoría, digámoslo así, inopinadas. Entonces, tú en tu autoevaluación me has indicado que cumples al 90%. Entonces, yo te hago una inopinada de ciertos requisitos para ver si estás cumpliendo. Y voy midiendo. Entonces, tengo una autoevaluación por el dueño del proceso y una auditoría inopinada por parte ¿de quién? Por parte justamente del responsable que tiene el rol de realizar la auditoría. Y para cerrar este círculo, como tercer punto, tengo la auditoría propiamente interna dicha. Entonces, genero, ¿no?, mi planificación de auditoría, mi plan de auditoría, y ejecuto mi auditoría.
Entonces ya tengo 3 controles. Entonces, y el cuarto control, para yo determinar que mi sistema de gestión de la calidad ISO 9001 funciona correctamente, es mi auditoría externa. Entonces, tengo 3 controles internos y tengo un control externo. Sumado todo eso, en un periodo que puede ser de un año, tengo 4 formas, 4 controles, por ejemplo, establecidos de manera de repente trimestral, que hace que mi sistema de gestión esté en constante dinámica, digámoslo así, de evaluación. Entonces, yo puedo verificar constantemente dentro de un periodo y puedo medir justamente a través de los indicadores esta verificación de mi norma. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de la verificación. Esta verificación también, ¿dónde se plasma o dónde se ejecuta para ver los resultados? A través de la revisión por la dirección. Entonces, en la revisión por la dirección voy a tener varias entradas. Entradas como la gestión de riesgos, como la parte del contexto, como la política, como los objetivos, gestión del cambio, toda la parte de apoyo y operación. Todo esto se junta en la revisión por la dirección justamente a través del liderazgo que tiene la alta dirección para poder tomar decisiones. ¿Decisiones a qué? Estas decisiones dentro de la revisión por la dirección me va a permitir que actuar. Entonces ya estoy en el último punto del ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming, en el actuar. Entonces, con toda la información centralizada dentro de la revisión por la dirección, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener, ya no, en esa parte ya no se habla de acciones preventivas, ¿no? Lo menciono de todas maneras. ¿Y cuál es la acción preventiva? Antes hablábamos de acción correctiva y acción preventiva. Ahora, ¿cuál es la acción? La acción preventiva está basada ya en la gestión de riesgos y oportunidades. Los riesgos, si nos hemos dado cuenta, están dentro de todo el marco normativo, dentro de toda la norma. Entonces, el tema preventivo o la acción preventiva ya está basado en riesgos y oportunidades. Entonces, los riesgos, al yo gestionar riesgos, estoy tratando de hacer una prevención, ¿no? Y lo que sí tengo ya es una acción correctiva, ¿no? Si ya realmente hubo un incumplimiento de algún requisito de la norma. Entonces, el actuar justamente va en acciones correctivas y en acciones de mejora continua. Entonces, dentro de la mejora, voy a tener no conformidades y acciones correctivas, ¿no? Entonces, tengo mejora continua y acciones correctivas. Y esta mejora continua también, ¿de dónde nace? De mi gestión de riesgos y oportunidades. ¿De dónde nace? De mis objetivos. Entonces, todo esto se va a centralizar de alguna u otra manera en las acciones correctivas que yo pueda tener, incumplimientos que yo tengo a través de una auditoría interna, por ejemplo, o incumplimientos de un tema de la medición de mis objetivos, y planes de mejora continua. ¿Qué cosa yo voy a hacer para mejorar mi sistema de gestión de la calidad? ¿No? Entonces, como podemos ver, hemos cumplido y hemos determinado con todo lo que me pide la ISO 9001, que es una gestión por procesos, ¿no? ¿A través de qué? Del ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? El ciclo PHBA, el ciclo de Deming o de mejora continua. Y hemos podido ver cómo se interrelacionan todos los puntos de la norma de una manera un poco más práctica, ¿no? No hemos entrado en el detalle, digámoslo así, de cada punto de la norma, pero lo esencial y lo importante que tenemos aquí es justamente cómo se interrelacionan esos puntos de la norma y la importancia que tiene cada uno sobre el otro. Ok. Entonces, ya hemos concluido un poco con esta parte, digamos, de la parte teórica, por decirlo así, de la interacción que tienen todos estos puntos o estos requisitos de la norma, ¿ya? Y vamos a entrar un poco a la parte de algunas preguntas. No sé si, a ver, por aquí estoy leyendo una pregunta de Mónica Escobedo. ¿Cómo podríamos evidenciar la toma? A ver, un momento. ¿Cómo podríamos evidenciar, dice, la toma de conciencia? Ya, ok. Este es un punto no tan fácil de poder evidenciarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo evidenciar la toma de conciencia por ejemplo, en un trabajador? O cómo, si el auditor me indica, ¿sabes qué? Evidénciame el tema de toma de conciencia, ¿ok? Entonces, el trabajador, al ya, por ejemplo, utilizar un formato, yo tengo un procedimiento, y el procedimiento me dice que yo tengo que hacer A, B y C, y el trabajador cumple A, B, C, y dentro de ese trabajo está el correcto llenado de un formato, yo
puedo indicar que ya tengo, o puedo evidenciar que ya tengo toma de conciencia del trabajador en la gestión de la calidad al momento de ejecutar su trabajo. La toma de conciencia no es algo, digamos, tan como una comunicación, ¿no? La comunicación de la política, por ejemplo, yo lo puedo evidenciar a través de un registro de capacitación. Ahí no hay problema. He comunicado a la política y acá está mi registro de capacitación que yo he comunicado a la política. Otro punto o otra forma de evidenciar toma de conciencia es, por ejemplo, a través de los procesos, a través de la forma en la cual mi indicador, digámoslo así, tengo una meta, tengo un objetivo, ¿no? Estoy por debajo de esa meta o ese objetivo y veo que yo en un periodo de tiempo de lo que estaba, no sé, pues mi meta era 90% y he estado en un 70%, pero en un periodo de 3 meses del 70 estoy subiendo pues a un 80, 85 y llego a cumplir mi meta, también puedo evidenciar de esa manera toma de conciencia. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es justamente acciones de mejora, gestionar riesgos de alguna manera, ¿para qué? Para yo poder cumplir con ese objetivo. Entonces, esa es otra forma, digámoslo así, que yo puedo evidenciar toma de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo de que el trabajador, de alguna manera, está haciendo dentro de sus operaciones, dentro de sus actividades y responsabilidades que se le ha dado, justamente el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de indicadores. Esa es otra forma en la cual yo puedo evidenciar toma de conciencia. ¿Alguna consulta adicional? Ok. Bien, a ver, vamos a esperar a ver si alguien desea realizar una consulta, igual para los participantes que se encuentran en Facebook. Si desea alguien hacer una consulta. Ok, ahí vemos, hay una consulta de quién es el responsable del sistema de gestión de la calidad. Como les había comentado, ¿no? Tenemos justamente la parte del liderazgo. Entonces, como les indiqué, el liderazgo recae en la más alto cargo que es la alta dirección. Entonces, la alta dirección es el responsable del sistema de gestión de la calidad. Ahora, la alta dirección lo que sí puede hacer es desplegar ciertas responsabilidades, digámoslo así, o ciertos roles en realidad, como lo indica la norma. Puede desplegar ciertos roles, pero la responsabilidad directa de que se ejecute un sistema de gestión de la calidad cae en la alta dirección. La alta dirección es el responsable del sistema de gestión de la calidad. Ahora, dentro de un sistema de gestión de la calidad, cuando ya se generan también auditorías, digamos, externas, ya es un punto muy importante la auditoría que se realiza a la alta dirección. Entonces, la alta dirección ya participa dentro de lo que es, digámoslo así, las auditorías externas del sistema de gestión de la calidad. Entonces, recae sobre ellos. Antes, en la norma, en la 2008, había un representante de la alta dirección. En este caso, no. Ya la norma recae, perdón, el sistema de gestión de la calidad recae en la alta dirección. Bien, hay otra pregunta de Mónica Escobedo. Dice, ¿cuál es el perfil profesional que tiene que tener un auditor interno 9001? Bueno, no es que exista un perfil profesional, digámoslo así. Cualquier profesional podría gestionar, digamos, o ser auditor de la norma ISO 9001. No existe un perfil profesional. Lo que sí tiene que tener conocimiento es justamente de la norma, ¿no? De los requisitos de la norma. Acuérdate que la norma ISO 9001 es una norma internacional, ¿no? Donde puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa, actividad, ya sea de productos o de servicios, ¿no? Entonces, cualquier profesional que tenga conocimiento de la norma, de los requisitos, puede tener una interpretación de los requisitos de la norma, puede ser auditor interno, ¿no? No existe, digámoslo así, un perfil profesional, ¿no? No existe un perfil profesional, digamos, restringido, que puede decir que sea solamente ingeniero, por decirlo, o que sea simplemente de una carrera como que de industrial, o no lo sé, de
de seguridad o ambiental, ¿no? No. ¿Un contador puede ser auditor ISO 9001? Claro que sí. Un contador puede ser auditor ISO 9001, porque acuérdate, lo que el profesional sí tiene que tener son las competencias, ¿no? Un químico puede ser auditor interno en ISO 9001, claro, puede ser un auditor en ISO 9001. Un administrador también lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es gestionar justamente el conocimiento de los requisitos y estándares de la norma. Interpretación de esos requisitos. Con interpretación se puede llevar, ¿no? Lo que se lleva primero es el curso de interpretación de los requisitos de la norma. Una vez que conoces los requisitos y sabes interpretarlos, llevas el curso de auditor interno, ¿no? Esa es un poco la secuencia que tienes que tener. Porque no puedes ser auditor interno si es que no sabes qué es lo que vas a auditar, ¿no? Si no conoces una norma, ya sea 9001, 14001, 45001, si no la conoces la norma como tal, entonces no sabes que vas a, digamos, auditar a un proceso, ¿no? Básicamente es eso. Bien, hay otra pregunta por la página del Facebook de la participante Pili Montesinos. Dice, ¿cómo puedo acoplar el ISO 9001 en un PIME cuando no hay una buena comunicación? Ok. Como decía, la comunicación es fundamental y es un requisito importante de la norma, ¿no? Es, ya sea una pyme, una MIPE, en realidad, como les comento, la norma es un estándar para cualquier tamaño de organización, ¿no? Y la comunicación en cualquier tamaño de organización, en realidad, hasta mientras la organización sea mucho más grande, debe ser mucho más rigurosa la comunicación, ¿no? En una pequeña y una mediana empresa, ¿cómo podemos hacer? Como le decía, lo importante es saber qué comunicar, cómo comunicar, cuándo comunicar. Entonces, lo que podemos establecer es una matriz de comunicaciones. En esa matriz de comunicaciones, a través de los roles que ya se han establecido, podemos determinar quién comunica qué aspecto importante para la organización. En aspecto de la norma, te puedo decir que quién comunica, por ejemplo, la política, quién comunica los objetivos, ¿no? Si me voy en un tema de base de la norma. Pero también podemos tener roles de comunicación de los procesos. ¿Quién comunica justamente en una organización los reclamos de un cliente, por ejemplo? ¿O quién comunica los requisitos de un cliente para la ejecución, ya sea de un producto o de un servicio? Entonces, una herramienta sencilla, básica, que yo puedo implementar es una matriz de comunicación, donde se determine quién comunica, cómo comunica, cuándo se comunica, en qué momento debo comunicar y a quiénes debo comunicar. Entonces, eso, de alguna manera, me puede ayudar a mejorar la comunicación. Y también, obviamente, esto de una manera, digamos, metodológica, pero también por parte, digamos, de toma de conciencia en la comunicación, yo puedo generar también una capacitación, ¿no? De comunicaciones efectivas, ¿no? Cómo yo puedo comunicarme o cómo yo debo comunicarme con justamente dentro de mis procesos, ¿no? Acuérdense que un proceso con otro son como que clientes internos. Entonces, yo cómo tengo que hacer mi comunicación en esos momentos o cómo debo comunicar, ¿no? Entonces, una matriz de comunicaciones básica ayuda en esas cosas, ¿no? El cómo, cuándo, dónde y quién comunicar y a quiénes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta acá. Dice, si se da alguna no conformidad, ¿en cuánto tiempo se puede solucionar? No, ok. A ver, si se da una no conformidad, por ejemplo, en una auditoría interna, ¿ya? No es que exista un tiempo específico, por decirlo de alguna u otra manera. La no conformidad se puede levantar de manera inmediata, como que también puede tener una duración un poco más grande. ¿Y eso a qué va? ¿Qué tenemos que evaluar? Viabilidad, infraestructura, riesgos asociados. Entonces, si hay una inversión, ¿no? Por ejemplo, la no conformidad puede ser la actualización de un documento. Y eso lo puedo hacer de una manera rápida, ¿no? No duraría de repente ni siquiera 2 o 3 días. Pero de repente el levantamiento de una no conformidad es la adquisición de un nuevo software o la actualización digamos, en tema de capacitación de algún personal, ¿no? Porque no tiene la competencia
necesarias. Entonces, ahí ya incluye costo, incluye estructura, incluye un tema de que el curso de capacitación que necesito. Entonces, es muy variable. Lo que sí yo tengo que determinar que mientras más rápido yo pueda levantar esa no conformidad o subsanar esa no conformidad, ¿no? Entonces voy a tener una mejora continua. Entonces, lo recomendable es que yo pueda subsanarla en el menor tiempo posible. Una no conformidad a través de una auditoría externa, ya las casas que te hacen la auditoría, cualquier organización que te pueda realizar esta auditoría externa, sí te establece algunos tiempos para que tú puedas levantar. Algunos te establecen 30 días, otros 60 días, ¿no? Eso va a depender, otros 45 días he visto, de acuerdo a la organización que te está evaluando en auditorías externas. Pero en auditoría interna tenemos que subsanarlo lo más pronto posible. Lo normal, lo usual en toda organización en realidad es que tu auditoría interna esté muy pegadita a tu externa. Entonces, el tiempo que tú tienes para subsanar esa no conformidad es el tiempo que tú tienes antes de tu auditoría externa. Normalmente a veces lo hacen un mes antes, 3 semanas antes, ¿no? Es lo que normalmente toda organización usual realiza. No debería ser así, ¿no? Como les expliqué, normalmente deberíamos tener una evaluación más dinámica, pero es lo que normalmente se realiza. ¿Alguna otra consulta? Sí, no, ya no, esas serían todas las consultas. Ya por Facebook tampoco tenemos más consultas. Ok, muchas gracias a todos los participantes. Una última pregunta, acaba de llegar, ya, para terminar. Okay. ¿Recomienda clasificar o tipificar las salidas no conformes? Disculpa, ¿me podrías repetir la consulta? ¿Recomienda clasificar o tipificar las salidas no conformes? Las salidas no conformes, clasificarlas o tipificarlas. Bueno, eso va a depender mucho de la